Vamos a hablar hoy de un tema que normalmente no se toca mucho en las iglesias. Es el tema de sanidad del alma. Es un tema que el Espíritu me manda a hablar porque Dios está mirando la iglesia y ve una iglesia llena de complejos, llena de dolor, llena de muchas enfermedades, pero no enfermedades físicas, sino enfermedades del alma. Y estas enfermedades están siendo un tropiezo para la iglesia en este día. En uno de mis videos hablaba que hay que entregar el corazón a Dios, hay que entregarle todas las áreas de nuestra vida a Dios cuando llegamos a Él, para que Él trate con nosotros, nos limpie, sane nuestra alma, para que Él quite de nosotros lo que no le agrada. Pero hoy vamos a enfatizar o a profundizar un poco en lo que es la raíz de amargura. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra nos está enseñando sobre una raíz de amargura y dice que por causa de esto empezamos a perder la gracia de Dios, pero también dice que no solo queda esa persona con esa raíz, sino que otros son contaminados también por esa raíz de amargura. Pero ahora, ¿cómo empieza esta raíz de amargura? Hay muchos factores, por así decirlo, o situaciones en la vida que son las que pueden adentrar en tu corazón una raíz de amargura. Pero la principal de todas es la falta de perdón. La falta de perdón hace que tu corazón tenga una raíz de amargura. En la falta de perdón, cuando tú tienes falta de perdón, cuando tú no has perdonado a alguien, hay una raíz de amargura dentro de tu corazón. Cuando tú no decides perdonar, te vuelves una persona amargada. Por eso decimos, no, es que esa persona es amargada, porque hay una amargura dentro. Porque cuando habla, habla con amargura. Porque cuando habla, habla peleando. Porque cuando habla, habla mal. Porque cuando habla, responde, como muchos decimos, con piedra en la mano. Hay veces le pueden preguntar y decirle algo, pero inmediatamente responden peleando. Ahí es donde nos damos cuenta que hay una raíz de amargura en el corazón. Ahí es donde nos damos cuenta que el corazón no está sano. Pero el corazón es el alma, y el alma se encarga de recibir las cosas por las cuales nosotros vivimos en la tierra. Si nosotros vivimos en momentos de sufrimiento y de dolor, puede que nuestra alma se esté cargando de ese dolor. Puede que nuestra alma se esté cargando de rencor, de resentimiento. Por eso tenemos que cuidarnos de que no entre una raíz de amargura. Cristo nos enseñó a vivir aquí en la tierra, pero Él nunca nos dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Él dijo que antes siempre íbamos a ser atacados, perseguidos, porque si Él, que era el Maestro, fue perseguido y no lo recibieron, ¿cuánto más a nosotros? Entonces siempre va a haber personas que se levantan en contra de nosotros, siempre van a haber personas que nos van a hacer daño, pero nuestra decisión es perdonar y amar. Nuestra decisión es no dejar que nuestro corazón se contamine, porque si nosotros permitimos que nuestro corazón se contamine, estamos perdiendo la gracia de Dios. No estamos solo dañándonos a nosotros mismos,
sino que vamos a perder la gracia de Dios y de paso vamos a contaminar a los demás. Cuando hay una persona amargada, esa persona causa una atmósfera pesada en el lugar y todo se vuelve un ambiente de pura discusión. Todo se vuelve una discusión. Todo se vuelve una disensión. Cuando habla una persona amargada, las personas empiezan a pelear y hace que las otras personas alrededor también se amarguen. Las personas alrededor se amargan siempre cuando hay un amargado, porque ese hombre viene a tratar de dañar la atmósfera que tú tienes. Pero aquí lo que nos está enseñando el libro de Hebreos es que no podemos dejarnos amargar. No podemos permitir que entre amargura a nosotros. Por eso es que dice que es una raíz de amargura. Porque cuando entra la amargura, otra persona se la contamina a otro, y después te contaminas tú, y de ahí se lo contamina a otro, y de ahí se lo contamina a otro, y inmediatamente esa persona va a crear un grupo de amargados. ¿Qué pasa? Esa raíz va a pasar de lado en lado, y si la iglesia permite que entre esta amargura, será una iglesia que está perdiendo la gracia de Dios. Porque por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es una contaminación la raíz de amargura en medio de la iglesia. Y normalmente esta amargura se pasea por la iglesia como si nada. Esta amargura se pasea por la iglesia como si nada. Siempre esta amargura ha vivido dentro de la iglesia, porque hay veces a la iglesia le falta visión para sacar esa amargura de la iglesia. Porque muchas veces se predica tanto de bendiciones y de cosas que la gente quiere oír, que sí, muchas de ellas son de Dios, pero hay que hacer un trabajo en la iglesia, porque no podemos ganar almas para tenerlas sentadas. Tenemos que ganar almas para que sirvan en la obra de Dios. Y cuando la persona es sana, la persona va a servir con libertad. Hay personas, y ahorita hay hasta pastores, que sirven con raíz de amargura. Hay pastores que se les ve la amargura, y esta raíz de amargura trae una religiosidad. Hay personas que hablan con amargura y predican con amargura. Siempre están amargados. Y es donde entra esa religiosidad, que se vuelven tan legalistas que para ellos todo es pecado, que para ellos todo está mal, que para ellos todo es el infierno, que todo es candela, que todo es malo, que todo es pecado. Pero en realidad no es así, sino que hay una amargura dentro del corazón, que es la que no permite que esa persona pueda experimentar la verdadera libertad de Dios, basados en la amargura. Y hay muchos que hablan y dicen que Dios les habla, pero en realidad hablan desde su amargura, porque hablan condenando a otros. Hay muchos que condenan a su propia iglesia, que predicando en el altar están condenando y maldiciendo la iglesia. Hay muchos que están adorando con amargura. Hay muchos que están ministrando con amargura. Por eso la palabra dice que no debemos ser ligeros al imponer las manos, porque cuando somos ligeros al imponer las manos, si hay
Si hay una persona que tenga amargura y aquella amargura está en su corazón y tú vas a ministrar a otro, tú lo único que le vas a ministrar es amargura. Lo único que tú le vas a ministrar a esas personas es amargura. Por eso no podemos andar corriendo a imponer manos. Solo se imponen manos cuando el Espíritu Santo dirige. Porque hay cosas en la iglesia que se transmiten. Y una de ellas es esta amargura. Esta amargura se mete en la iglesia. Y por eso se llama raíz de amargura, porque se arraiga y se crea como una raíz que va creciendo. Cuando sembramos una planta, la raíz va creciendo y va abarcando cada vez más terreno. Si la iglesia permite que esta amargura entre, esa raíz va a empezar a crecer y cada día va a coger más terreno, hasta que toque a los líderes, a los servidores, a los intercesores. Cuando ya toca a toda esta gente, es donde vemos que la iglesia empieza a decaer. ¿Por qué? Porque si coge a los líderes, a los intercesores y a los servidores, ellos son los que están haciendo la obra de Dios. Lo único que van a ministrar es amargura. Por eso hay que entregarle el corazón a Dios. Por eso hay que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú guardas tu corazón, Dios también te ayuda a guardar el corazón. Pero hay personas que están haciendo cosas que no están guardando su corazón. Y hay veces dicen, no, es que Dios guarda mi corazón. Sí, Dios guarda tu corazón, pero si tú también decides guardarlo. Si tú decides guardar tu corazón, Dios va a ver hasta cuál momento tú lo puedes guardar. Porque tú lo guardas, pero va a haber momentos donde se va a salir de las manos. Porque hay veces se pasan por ciertos procesos, ataques, se viene todo encima en lo que tú ya dices, yo ya no soy capaz. Y empieza a tratar de entrar rencor, empieza a tratar de entrar ira, murmuración, empieza a tratar de entrar todo esto. Pero es donde Dios dice, ahora yo guardo tu corazón. Y es donde Dios crea una capa alrededor de tu corazón para que Él no se dañe. Donde Él empieza a poner su mano en tu corazón para que Él no se dañe. Para que no entre el rencor, para que no entre el dolor. ¿Por qué? Porque hay veces hay personas que se levantan y te hieren con las palabras. Hay veces hay personas que se levantan y te maldicen. Estamos hablando con una generación que no tal vez es la generación de ahora, porque la generación de ahora es llamada la generación de cristal. Y esta generación de cristal le dicen cualquier cosa y ya se hieren. Estoy hablando con una generación antigua en la que los padres eran un poco más fuertes. Los padres eran un poco más fuertes, que hablaban y corregían fuertemente, y mayormente las palabras casi siempre eran palabras de maldición hacia sus hijos. Palabras que decía que no sirves, que no serás nadie, y puras palabras de maldición, que lo único que hicieron crear una generación basada en la dureza de corazón. Entonces, todas esas palabras se guardan en el alma y son las que crean una raíz de amargura. Y hay gente que al día de hoy pueden tener dolor en su corazón porque no han perdonado a sus padres, porque los padres les hablaron mal, los maldijeron. Un día tú estabas tratando de hacer algo y tu padre dijo, tú no vas a lograr nada, tú no vas a hacer nada. Inmediatamente esa palabra hirió tu corazón. Esa palabra te marcó, porque fue una maldición para ti. Y tal vez tú ves que desde ese momento en que tu padre o tu madre te maldijeron de esa forma, puedes que tú digas, desde ahí nunca pude avanzar en mi vida. Desde ahí nunca pude avanzar en mí. Y por eso dice la palabra que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Porque aquella amargura se convierte en un estorbo. Porque son
palabras que vienen y convierten tu corazón en amargura. Y esa amargura se convierte en un detenimiento para el crecimiento que Dios quiere darte a ti. Siempre hay que cuidar el corazón. Siempre hay que guardar el corazón. Tenemos que guardar el corazón y entregarle a Dios toda la amargura. Hay que entregarle a Dios aquellas cosas pasadas. Hay personas que desde niños han vivido dolor, desde niños han tenido sufrimiento, tal vez no tuvieron padres, tal vez los criaron tías o vecinos, no sé, hubieron personas, tal vez fueron huérfanos, pero en medio de esa vida siempre hubo dolor. En medio de esa vida siempre hubo dolor. Y Dios lo que quiere es sanarte. Dios lo que quiere es que tú le entregues eso para que puedas ser sano. ¿Por qué? Porque todas esas maldiciones y todo ese dolor que viene desde antes está estancando tu vida hoy. Y Él se encarga de limpiar todo eso. Él es el único que puede traer a memoria aquellas cosas y quitarlas por medio del perdón. Y limpiar tu alma para que tú puedas avanzar en la vida. Hay mucha gente que no avanza porque viven bajo las maldiciones que se le dieron cuando eran niños. Hay personas que no avanzan porque hubieron personas que los maldijeron de jóvenes. Y te creíste esas palabras de maldición, que no podías, que nunca ibas a llegar lejos, que tu cerebro no daba para pensar X o Y palabra. Pero todas esas palabras son maldiciones. Todas esas palabras son maldiciones. Y esas palabras hieren tu alma. Y Dios quiere sanar tu alma. Porque Dios me decía que Él quiere que la iglesia avance. Porque ahorita la iglesia en el mundo está detenida. Detenida por causa del dolor. Detenida porque sus corazones están dañados. Sus corazones están heridos. Porque casi nadie les habla de una sanidad del alma, casi nadie les habla de una sanidad del corazón. Todos quieren que llegue a la iglesia y les habla, le dice bautízate y ven y sirve. Pero nadie quiere decirle, es que tú tienes que soltar el dolor de tu corazón, porque si no nunca vas a servir con libertad. Nunca vas a servir bien, nunca vas a hacer la voluntad de Dios, porque siempre ese dolor va a ser un estancamiento para ti. Por eso vemos personas que están de un día para otro y hoy dicen, hoy estoy bien con Dios, y al otro dicen, estoy depresivo. Al otro dicen, no soy capaz de llegar, no soy capaz de hacer nada. Porque hay personas que no han sanado su alma, hay personas que no han entregado. Un día están bien con Dios, un día están corriendo por lo de Dios, un día están encendidos en el fuego de Dios y al otro día están apagados porque tienen su alma dolida, porque tienen su alma todavía enferma. Y necesitan una sanidad del alma. Por eso están de un día sí y de un día no. Porque hay complejos que se crearon desde la niñez. Tú sabías que aún desde el momento en que tú estabas en el vientre de tu madre, las palabras que tu madre decía, o los sentimientos que ella tenía hacia ti, lo que tu padre decía hacia ti. Hay padres que a veces le pegaban a las madres embarazadas en medio del embarazo. Eso se crea un dolor en el bebé y en ese dolor todavía está en tu corazón si tú no lo has entregado. Hay veces hubieron madres y padres que decidieron abortarte pero no te abortaron, o hay veces sí decidieron abortarte, pero Dios te guardó de todo lo que esa mujer se tomó para abortarte a ti. Y eso se convierte en un rechazo y en un dolor en tu vida, que hace que te vuelvas amargado, que te vuelvas airado. Eso hace que tu corazón esté mal. Pero si tú permites que el Espíritu sane tu alma, que Dios sane tu alma, ahí es donde tú vas a sentir la verdadera libertad. La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad. Esto lo dice la palabra, es una verdad. Esto lo dice la palabra.
No venimos a predicar lo que la gente quiere oír. No venimos a hablar lo que muchos quieren oír. Dios bendice, Dios habla, sí, pero es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar, porque ¿de qué le sirve a Dios darte una profecía si tú no has sanado tu corazón? ¿De qué le sirve decirte Dios a ti que te va a bendecir grandemente si tú nunca vas a poder obtener esa bendición, porque esa alma herida va a ser un detenimiento para ti? Dios te puede decir a ti: te voy a dar una casa, te puedo dar de todo, te voy a dar un ministerio, te voy a usar grandemente, te haré reconocido. Él puede hacer todo. Pero ¿de qué le sirve a Él hablarte eso si tu corazón está dolido? Si eso que hay en tu corazón va a ser un detenimiento para el cumplimiento de Dios. Si eso que hay dentro de ti es un detenimiento para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda obrar. Dime cómo Dios te va a usar en un ministerio si tú vas a ir a sanar almas y tu alma está dolida. Primero tiene que sanarte a ti para que tú puedas ir a sanar a otros. Dios no te va a permitir obtener lo que tú quieres obtener si tu alma no está sana. Hay personas que quieren bendición, que quieren cosas materiales, que quieren riquezas, pero su corazón está amando el dinero, su corazón está orgulloso. El día que obtengan eso, lo único que van a hacer es apartarse de Dios. Así que lo que Dios hará es primero prepararte a ti para poder entregarte. Y este es un tiempo en que la iglesia se tiene que preparar, porque es un tiempo donde también Dios quiere entregar. Pero primero Dios dice: tengo que sanar la iglesia, tengo que sanar el corazón, porque hay muchas personas a las que Dios quiere usar. Aquí hay personas conectadas a las que Dios quiere usar, porque Dios tiene un propósito para contigo. Pero déjame decirte que con raíz de amargura Dios no te puede usar. Con dolores del pasado Dios no te puede usar. Con cosas antiguas Dios no te puede usar. Con depresión Dios no te puede usar. Se ha vuelto una costumbre la depresión en la iglesia. Se ha vuelto una costumbre la depresión en la iglesia, que ahorita la depresión no es tratada con oración, sino que dicen: ve y lo trata con el psicólogo. Y el psicólogo llega y te da unas drogas, las cuales son de dependencia. Y después te mandan donde el psiquiatra de acuerdo a lo grave del asunto. Cuando nosotros, los que vivimos en el espíritu, sabemos que eso es un espíritu que viene, y es un espíritu de depresión, que lo único que viene es a causar atraso, lo único que viene es a causar detenimiento, que lo único que viene es a causarle a la persona que no continúe en la vida con Dios. Por eso es que ahorita hay tantas personas que están depresivas. Ahorita en la iglesia es normal la depresión. Ahorita tú dices: no, que tengo depresión. Ah, bueno, acá hay un psicólogo en la iglesia. Ve donde el psicólogo y él te va a decir qué hacer. No, la palabra nos enseña que lo espiritual sale con el espíritu. Lo espiritual se trata con lo espiritual. Y si la depresión es un espíritu, hay que orar y reprender ese espíritu de la iglesia, para que ese espíritu deje de tomar posesión de la iglesia. Porque por esto es que ese espíritu ha tomado posesión de la iglesia, porque es que ahorita lo están tratando naturalmente, y lo que es espiritual no se puede tratar naturalmente. Lo que es del alma es del espíritu. Porque el único que conoce el alma es Dios. El único que conoce el corazón es Dios. El único que sabe tratar el corazón es Dios. Sí, los psicólogos son buenos para ciertas cosas, pero para lo espiritual hay que tratarlo con lo espiritual. Porque vienen y te dicen: es que te receto una droga. Mira, tómate estas pastillas. Y la persona se vuelve dependiente, que si no tiene esas pastillas, entonces se pone peor. Y de esto no se trata el evangelio. Mismo Pablo lo dijo: para muchos el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y es un poder que sana, es un poder que convierte, es un poder que liberta, es un poder que cuando los demonios sienten que llega una persona que está ungida por Dios, los demonios empiezan a correr. Así como aquel endemoniado gadareno que tuvo que caer a los pies de Cristo porque estaba endemoniado, y cuando sintió que llegó Jesús, tuvo que ser libre.
Asimismo, la iglesia tiene que operar en estos tiempos. Pero para que la iglesia opere bajo el poder del Espíritu Santo, la iglesia tiene que ser sana. La iglesia tiene que soltar el dolor. La iglesia tiene que soltar el dolor. Porque el dolor es como una cueva. Si tú estás metido en la cueva del dolor, tú nunca vas a salir y vas a ver el cielo azul. Siempre vas a vivir metido en una cueva oscura. Siempre vas a estar ahí. No puedo. Es que no puedo. Es que no puedo caminar. Es que me dijeron que no podía. Es que mira que cuando yo estaba chiquitico mi papá me dijo que yo no podía. Es que me maldijo. Es que mira, a mí siempre me dijeron que yo no iba a poder hacer nada. Y yo creo que por eso es que no puedo. Y el diablo metiéndote pensamientos en la mente. Y el diablo diciéndote en tu mente, tú no puedes, tú no eres nadie. No, la palabra dice que tú eres libre y que Jesucristo murió por ti. Y si Jesucristo murió por ti y tú lo recibes, Él envía el Espíritu Santo. Y si Él envía el Espíritu Santo, tú tienes que entender que es el mismo poder de Dios que mora en ti. Y si el mismo poder de Dios mora en ti, tú tienes que hablar como habla Pablo en el libro de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí Pablo estaba diciendo, yo he pasado por mucho, yo he tenido necesidad, yo he pasado hambre, pero también he tenido momentos donde hay abundancia. He pasado por escasez, he pasado por muchas cosas, pero Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tú no te puedes dejar amargar por las situaciones. Por eso tú no te puedes dejar amargar por las palabras. Por eso tú no puedes dejar que tu corazón se dañe, que es que porque otro dijo que tú no tenías nada. Es que tú no eres nadie. Es que tú no lo vas a lograr. Es que tú cuando predicas no se mueve nada. Es que tú no sabes ni orar. Es que tú dices que sabes predicar, pero no predicas nada. A nadie le importa eso. Si Dios te llamó, Él lo hace contigo. Si Dios te llamó, Él lo hace contigo. Pero tú tienes que soltar el dolor. Tú tienes que olvidarte de esas palabras y decirle, Espíritu Santo, sana mi corazón, llénalo de amor. Y me paro en autoridad y todo pensamiento del enemigo lo saco de mi mente. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte. Tú no puedes dejarte dominar por el enemigo, porque el enemigo te va a querer acostado, el enemigo te va a querer quieto, el enemigo te va a querer metido en una cueva, pero tú tienes que salir de esa cueva. Tú tienes que salir de esa cueva. Hay muchos que dicen, es que no lo voy a lograr, es que no puedo, es que ya no llego. No importa lo que diga el enemigo, no importa lo que dijeron tus padres antiguamente, no importa quién te maldijo. A ti te pudieron maldecir en la universidad, en el colegio, porque el profesor tal vez te dijo, es que tú no puedes, es que el profesor te dijo, tú no te vas a graduar. A ti no te tiene que importar lo que otro diga, a ti te tiene que importar lo que la palabra dice, y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tú vas a poder en Cristo cuando entregues el dolor, porque esta amargura se convierte en un estorbo y esta amargura no te deja avanzar. Suelta el dolor, suéltalo. Es que mi papá me quiso abortar. Es que lo que pasa es que mi papá de pequeño me pegaba, me amarraba con una cadena, me amarraba con un lazo. Mira, no importa, yo sé que dolió, yo sé que fue fuerte, yo sé que sufriste, pero tú tienes que aprender a soltar, porque tú eres el que tiene que avanzar. Ahora el que tiene que poner los pies sobre la tierra eres tú, y tienes que decir, bueno, ahora quedé yo, ahora sigue mi legado. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar un legado de Dios o qué es lo que voy a hacer yo? ¿Voy a dejarle un legado a mis hijos de Dios o voy a seguir el legado que mi padre me dejó? Tú tienes que entender que tú tienes que romper las maldiciones y hacer un nuevo legado basado en el Espíritu Santo de Dios, un legado que Cristo dejó para ti, para tu casa y para tus hijos. Tú no puedes dejarte llevar del dolor. Es que mi padre me hizo, es que mi tío, que mi tía, es que mi primo, es que el vecino. No importa quién te hizo lo que te hizo, lo que tú tienes es que poner los pies sobre la tierra y entender que ahora tienes que continuar, entender que ahora tienes que seguir, entender
entender que tienes que soltar tu dolor, entregárselo a Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, es que no soy capaz. Y es que yo no te estoy diciendo que tú seas capaz. Yo te estoy diciendo que Dios sí es capaz. Tú no puedes ser capaz, porque normalmente decimos, yo no soy capaz de perdonar a esa persona, porque es que esa persona me hizo esto. Yo no soy capaz de perdonarla, que Dios la perdone. Pero Dios no te dice que tú eres capaz. Dios lo único que dice es, toma la decisión porque yo te ayudo a perdonarlo. Es que tú tienes que entregarle las cargas es a Dios. Porque hay veces queremos nosotros hacer lo que Dios le toca. Hay veces nosotros queremos perdonar a alguien con nuestra propia fuerza, pero no podemos. Y entonces lo que queda es un falso perdón. No perdonamos realmente y dentro de un tiempo esa herida vuelve y se levanta. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue ponerle una herida. Y yo te digo, una cura. Y yo te digo, si a una persona le entierran un cuchillo y tú le pones solo una cura, esa herida no va a sanar bien. Esa herida va a seguir doliendo. Esa herida no va a curar bien. Pero si a ti te cosen y te echan los medicamentos y te ponen todo y te mantienen el cuidado, esa herida va a curar y solo va a quedar una cicatriz. Y esa cicatriz va a ser un testimonio, pero no va a ser un dolor. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Quedarte con una herida mal curada o tener una cicatriz en la cual tú puedas decir, mira, a mí me hirieron? A mí me dolió lo que me hicieron de pequeño, pero ya no me duele. Y es un testimonio para que yo hable a otros lo que Dios hizo conmigo. Para que otros que están pasando por lo mismo también puedan ser libres así como yo lo soy. Para que así como yo entregué el dolor, otros puedan ver que también pueden entregarlo. Así como yo entregué el dolor, otros se puedan dar cuenta que si yo entregué el dolor y Dios me sanó, entonces otros también pueden entregar el dolor. Porque esas personas van a decir, es que Él lo pudo entregar y Dios lo sanó. Entonces Dios lo puede hacer conmigo también. Entonces Dios lo va a hacer conmigo también. Dios está dispuesto a sanar tu alma. Pero todo esto es tu decisión. Dios está dispuesto a sanar tu corazón, pero tú eres el que decide entregarle eso a Él. Dios está dispuesto a quitar tus cargas, pero tú eres el que decide. Esta raíz de amargura está dañando la iglesia. Y sabes que esta raíz de amargura también se contagia en la murmuración. Y uno de los factores más fuertes es la murmuración. En la murmuración se va pasando la raíz de amargura de una persona a otra. Porque si tú tienes amargura en tu corazón hacia otra persona, tú no vas a hablar nada bueno de esa persona. Y vas a hacer que otras personas crean esa mentira y ese chisme que tú estás hablando. Otra persona lo va a creer y esa amargura va a entrar en su corazón. Y esa persona se lo va a contar a otro. Y tal vez le va a agregar más porque tú le dañaste el corazón. Y él le va a ir a dañar el corazón a otro. Y así sucesivamente. Hasta que toda la iglesia esté contaminada. Y esta es una de las armas que está usando el enemigo para entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la iglesia tiene falta de carácter. Y hago una división entre carácter y temperamento, porque hay veces decimos, no, es que tiene un carácter fuerte y la persona es airada. No, eso tiene que ver con el temperamento. Carácter es no dejarte mover. Carácter es es prácticamente aliado con la fe. Es si tú dices, yo creo en Cristo, a mí nadie me mueve de creer en Cristo. Si llegan personas diciéndome que Jesús no existe, tú no le comes de cuento y tú dices, yo estoy parado firme en lo que creo. Eso es carácter, firmeza en lo que tú crees. Entonces, si llega otra persona a tratar de contaminarte con la amargura, tú inmediatamente le dices, espérate, hay que orar por ti, porque yo veo que tú lo que quieres es traer amargura, no juzgándolo, sino con amor. Vamos a orar. Y tú tienes que entender que hasta ese momento tiene que llegar esa raíz. Esa raíz no puede pasar por ti. Porque tú tienes carácter. Una persona que tiene carácter no permite que la raíz de amargura pase.
No permite que la murmuración pase. Porque inmediatamente le vienen hablando de otro. Él va a decir, espérate, a mí no me vengas a hablar de nadie. A mí no me vengas a decir nada de nadie. Hasta aquí. Hasta aquí. Inmediatamente la otra persona va a decir, con este no puedo. Y el espíritu que se mueve para llevar amargura va a decir, con este no se puede. Pero como a la iglesia en estos tiempos le falta carácter, por eso la iglesia está viviendo en medio de una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura se ha arraigado y ha cogido harto territorio. Ha cogido harto terreno en la iglesia. Esa raíz de amargura está arraigada en la iglesia. Y esa raíz no quiere soltar la iglesia. Pero tú eres luz en el lugar donde tú te congregas. En el lugar donde tú estás. Tú eres luz. Y tú tienes que ser esa persona de carácter que ayude a sacar esa raíz de amargura de tu iglesia. Primeramente, si está en tu corazón, sácala de ti. Sácala de ti. No confundamos carácter con temperamento. Porque mayormente se confunde el carácter con el temperamento. Pero el carácter es una persona inmovible. El carácter es una persona de fe. El carácter es una persona decidida. Cuando dice voy a hacer esto y lo voy a hacer. Eso es tener carácter. No, es que tú no puedes porque tal cosa no te va a dejar. No me importa. Yo dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y tú lo haces. Y así lo logras. Eso es tener carácter, una firmeza inconmovible que se une con la fe. Cuando tú unes el carácter con la fe, cosas grandes ocurren. Cosas poderosas ocurren. Por eso hay que tener carácter para sacar lo que el enemigo ha metido a la iglesia. Lo que el enemigo ha metido a la iglesia hay que tener carácter para sacarlo. No sé si ustedes han visto esas mujeres o hombres que dicen, es que hay que pararnos en la brecha porque aquí lo que el enemigo quiere meter hay que sacarlo. Y hay mujeres que dicen, en mi casa no va a entrar el diablo y yo me le paro en la puerta y de aquí no pasa. Eso es tener carácter. Eso es tener firmeza. Eso es ser una persona de carácter. ¿Por qué? Porque esta persona ha decidido entregar su dolor a Dios. Y ha decidido adoptar el carácter para que esta amargura no vuelva a entrar a su corazón. Para que esto que hace estorbo en su vida no vuelva a entrar. Porque esta raíz de amargura que nos habla Hebreos 12:15, esa raíz de amargura te roba la gracia de Dios. Te roba la gracia de Dios. Y es donde entra esta amargura y te roba la gracia de Dios. Entonces es donde tú empiezas a sentirte mal. Y ahí es donde el enemigo empieza a decirte, tú no vales nada. Dios no tiene nada contigo. Y tú empiezas a recordar las palabras que Dios te decía, voy a hacer esto contigo. Y tú dices, ya Dios no va a hacer nada, ya no va a llegar, ya lo que Dios dijo no se va a cumplir, ay, ya no va a pasar. Y te conviertes en una persona llena de amargura y de dolor. Y el enemigo dándote ahí en la mente y poniéndote pensamientos y tú diciendo, ay, si es verdad. Y autocompadeciéndote tú. Y ahí autocompadeciéndote y ahí dándote tú mismo. Y el enemigo pone un pensamiento, pero tú pones tres. Y deja que se haga unido en tu mente y los pensamientos empiezan a brotar. Y tú dices, no, yo ya no puedo, yo ya no voy, yo ya no doy. No, esto ya no se va a hacer. Ve, yo dije creyéndole a Dios y Dios no hizo nada. Yo dije haciendo algo y ahora no hago nada. Mira, Dios, lo que tiene para ti es grande y tú no puedes permitir que una persona venga en tu contra. Tú no puedes permitir que una persona o una voz del enemigo venga contra ti. No puedes permitir que algo de esto venga contra ti. No puedes permitir que esto venga contra ti. Porque Dios tiene
cosas grandes para contigo. Dios tiene cosas grandes para contigo. Y Él te va a ayudar. Pero entrégale el dolor. Entrégale ese dolor. Entrégale eso que te causa detenimiento. Entrégale eso que no te deja avanzar. Esa amargura no te va a dejar llegar a ningún lado. Esa amargura no te va a dejar llegar a ningún lado. Pero es que no soy capaz de perdonar. Empieza, que Dios te ayuda. No soy capaz de hacerlo. Empieza, que Dios te ayuda. Tú no tienes que hacerlo con tus propias fuerzas. Si tú no eres capaz de perdonar, Él lo hace. Si tú no eres capaz de soltar un dolor, Él te ayuda. Él es el único que puede viajar a tu pasado y quitar un dolor y llenarlo de amor. Cuando yo recibí sanidad del alma, había muchos dolores en mí que ni siquiera yo los recordaba, porque está el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y el inconsciente es aquello que está guardado, pero tú no recuerdas. Son esas cosas que pasaron en el vientre de la madre, son esas cosas que pasaron a tu año, a los 2 años. Hay gente que no puede recordar cuando tenían 4 años, 3 años, 1 año. Eso es el inconsciente. Y en medio de ese tiempo ocurren cosas que tal vez sean personas o tus padres hirieron tu corazón con palabras, con rechazo. Y eso se convierte en dolor. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo te sane, el Espíritu Santo te lleva a ese lugar y te muestra la escena. Y Él te dice, por causa de esto es que tú tienes esto. Y tú le dices, Señor, entonces yo perdono y límpiame. Y Él limpia eso, pero Él no lo deja vacío, Él lo llena de su amor. Y como Él lo llena de su amor, tú empiezas a cambiar. Tu rostro empieza a cambiar, tú empiezas a sentirte feliz, tú empiezas a sentirte lleno. Cuando tú te sentías amargado, empiezas a sentir una alegría dentro de ti. Y Él empieza a quitar todo eso pasado de ti. Y cuando Él quita todo ese pasado, y tú terminas esa sanidad del alma y abres los ojos, tú te sientes una persona nueva, tú te sientes una persona libre. Tú sientes que habían cargas, sentías peso, que a veces ni sentimos. Pero cuando eres libre, tú dices, tenía un peso porque me siento más liviano, tenía un peso porque me siento mejor. Y eso es lo que el Espíritu hace. Hay cosas que nosotros no sabemos que tenemos hasta que el Espíritu Santo las revela. Hay dolores en nuestra alma que tenemos hasta que el Espíritu Santo los revela. Pero Él lo revela hasta que nosotros dejamos que Él lo revele. Hasta que nosotros le entregamos el corazón. Porque hay personas que dicen, Señor, yo te entrego esta área, pero esta área no. Dios se mueve en lo completo. Si tú le vas a entregar tu corazón, entrégaselo todo. Tú no le digas a Dios, no, mira Dios, es que yo te entrego a ti esta parte, pero esta parte no me la toques. No. Si tú decides amar a Cristo y quieres hacer tu voluntad, tú tienes que soltar todo tu corazón a las manos de Él. Tú tienes que entregarte completamente a las manos de Él. Si no, no vas a ver el resultado. Porque hay gente que dice, pero es que yo oro, pero es que yo hago, pero es que yo le he entregado muchas áreas de mi vida a Dios, pero yo no veo el cambio. No, no es que tú le entregues muchas áreas, es que tienes que entregarle todas. Tú tienes que entregarle todas, no son muchas, son todas las áreas de tu vida, son todas las áreas de tu corazón, son todos los dolores pasados, son todas las cosas que vinieron sobre ti en el pasado y aún en el presente, cosas que hasta tal vez hoy te hicieron, cosas que tal vez tú estabas hoy en la calle y alguien te trató mal, tu jefe, tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, no sé, alguien te rechazó y tú te sentiste dolido. Esas cosas se guardan en el alma. Hay personas que dicen, ay, es que a mí me hablan feo y eso a mí ya ni me afecta, porque es que yo ya, aquí no me duele. Es porque su corazón está tan dolido que ya ni le importa lo que entra. Pero tiene tanto dolor
que una palabra más o una palabra menos ya no le importa. No es porque no le duela, sino porque es que hay tanto dolor que la persona ya se convierte en alguien que no siente. Pero no quiere decir que no le afecta. Sí le afecta, sino que es que hay tanto dolor que ya la persona es como si no sintiera. A mí ya no me afecta, eso pueden decir de mí y me hablan. Y mira, a mí me vienen y me tratan mal de frente y a mí no me da nada. Porque hay dolor. Porque ha reprimido el dolor. Porque lo ha guardado. Y en la liberación, cuando el Espíritu empieza a sanar, cuando estas personas que guardan tanto dolor en su corazón, Dios las empieza a sanar, el Espíritu Santo empieza a obrar en sus corazones. Esas personas empiezan a llorar tan fuerte y empiezan a gritar, a soltar ese dolor que había por tantos años en su corazón, a soltar todo ese dolor que había dentro de ellos y que decían que no le dolía nada. Pero cuando el Espíritu Santo les empieza a mostrar, ahí empiezan a llorar amargamente. Y a veces gritan duro, soltando aquel dolor. Porque lo guardaron, reprimieron el dolor. Y decían que no tenían nada, que ya no sentían. Y a veces dicen personas, pero es que esa persona ya no tiene ni emociones. ¿Por qué dicen que no tiene emociones? Porque es tanto el dolor, es tanto el dolor, es tanto el dolor que, es tanto el dolor que tienen dentro, es tanto el dolor que tienen dentro, que ya no sienten, que ya no sienten. Hoy le damos gloria a Dios, hoy le damos alabanza a Dios. Porque Dios está obrando y Dios se está moviendo. La sanidad del alma es real. Y tú y tu iglesia tienen que ser sana. La iglesia donde te congregas, tus allegados, tu familia tienen que ser sanos. Tienen que ser sanos. Porque Dios quiere sanarlo. Porque Dios quiere sacar el detenimiento y la raíz de amargura. Y hoy oro para que el Espíritu Santo de Dios sane tu vida, sane tu corazón y puedas entregar todo lo que Dios, todo lo que tú tienes en tu corazón, todo lo que no has podido entregar, todo lo que te hace estorbo, detenimiento, todo lo que hay dentro de ti, toda falta de perdón, que aquella persona a la que no has podido perdonar la puedas perdonar, porque el Espíritu Santo te ayude a hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Rey de Gloria, obrando en cada corazón. En cada corazón. Obra Espíritu de Dios, obra Espíritu de Dios, obra Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios.